Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros en una nueva edición de TVC4 Noticias. Hoy especialmente queremos hacer mención que estamos en vísperas de cumplir un aniversario del 24 de marzo de 1976. Estamos a 38 años del golpe militar que dio lugar a una etapa que indudablemente no podemos olvidar jamás. El Estado terrorista argentino que puso de manifiesto un proceso genocida en nuestro país a partir de la instauración de un golpe cívico-militar que hoy, ya a más de 30 años de recuperada la democracia, nuestro país, con dificultades, con diversos grados de idas y vueltas, de retrocesos, pero que un vector común nos lleva a ir adelante, ha iniciado un proceso de justicia que necesariamente ha llevado a nuestro país a ser una referencia a nivel internacional. El proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Como periódicamente hemos estado con ustedes brindándoles información sobre las distintas instancias en que se desenvuelve este proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en nuestro país, hoy vamos a hacer una puesta a punto de unos de los juicios orales que a fines del año pasado, a fines del año 2013, se inició en La Plata. Se trata de un juicio oral que lo lleva adelante el Tribunal Oral Federal número 1, presidido por el doctor Rosansky, que trata los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención llamado La Cacha. Anteriormente ustedes han recibido periódicos informes, sobre todo a cargo de nuestros amigos del Centro de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, vinculados sobre todo a los sucesos acontecidos en Campo de Mayo. Bueno, hoy vamos a poner el foco y vamos a relatar brevemente qué está pasando en las audiencias que se vienen sucediendo desde fines del año pasado con relación a La Cacha. En primera instancia, como ustedes sabrán, y lo hemos comentado en reiteradas veces, la cantidad de centros clandestinos de detención que se desplegaron tenebrosamente en nuestro país fueron muchos. Uno de ellos, denominado por los propios represores como La Cacha, en virtud de una trágica analogía con ese personaje que los más viejos recordarán, ese personaje que era la bruja cachabacha, que hacía desaparecer gente, se constituyó en las afueras de La Plata, específicamente en las instalaciones de una ex planta transmisora de radio, cercana a uno de los penales de Olmos, que queda justamente en la localidad de Lisandro Olmos, en la periferia de La Plata. Este centro clandestino de detención, que las pruebas y los testimonios y las documentaciones halladas hasta el momento acreditan que funcionó por lo menos desde fines de 1976, o sea, meses después de instaurado el golpe militar, hasta por lo menos fines de 1978. Por ese centro clandestino de detención pasaron centenares de perseguidos políticos. Muchos de ellos fueron asesinados o víctimas de la tortura o lisa y llanamente ejecutados luego de permanecer meses en cautiverio. Otros fueron liberados y encarcelados casi hasta hasta el comienzo, mejor dicho, del proceso democrático en la Argentina, de la recuperación de la democracia, y otros muchos que aún hoy no sabemos su destino. Ustedes han, escuchado en numerosos comentarios que hemos hecho en nuestros programas sobre las diversas características que tuvo el fenómeno represivo del Estado terrorista a partir del golpe de 1976.
siempre hemos, digamos, destacado la participación cívico-militar, es decir, un golpe civil y militar. Y también en virtud de ir, cuando se ha logrado develar el funcionamiento de los numerosos centros clandestinos en nuestro país, se ha podido observar el grado de articulación entre las diversas fuerzas de seguridad que participaban en la instauración del proceso genocida. En el caso de la Cacha, está comprobado y acreditado, quizá como en ningún otro, la participación y la articulación de diversas fuerzas represivas. La Cacha dio lugar específicamente a la conjunción del servicio penitenciario bonaerense, de, por supuesto, el Ejército argentino, de la Armada Nacional, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y también de los organismos de inteligencia militar. Esto ha quedado acreditado no solamente por la participación en términos de coordinación de fuerzas, sino también por la participación directa de personal de la Policía de la Provincia, del Servicio Penitenciario, de los servicios de inteligencia del Ejército y de la Armada y del Ejército argentino, en particular el Regimiento 7 de Infantería, cercano a La Plata, en la operatoria específica de este centro clandestino de detención llamado La Cacha. En las sucesivas audiencias que se han venido desarrollando y que hemos tenido la oportunidad de seguirlas y que comentamos a ustedes, se ha podido recoger en forma, digamos, muy clara y evidente los testimonios de familiares, de víctimas del secuestro y desaparición y también de testimonios de aquellos que padecieron justamente el secuestro y la desaparición en este centro. Hemos podido constatar en numerosas audiencias un clima que debemos destacar de gran respeto y cobertura por parte del tribunal que preside el doctor Rosansky, del respeto hacia las víctimas y sus familiares, que en una actitud no solamente jurídica, sino también reparatoria, en virtud de sus propias historias, dieron testimonio en una a una de las dos audiencias semanales que se efectúan. En este momento, ya son varias las audiencias que se desarrollaron y se ha podido demostrar por los testimonios esto que mencionamos anteriormente, es decir, la coordinación interfuerzas en el proceso de seguimiento pormenorizado de perseguidos políticos que eran seguidos y coordinados por los servicios de inteligencia de las diversas fuerzas y que luego los operativos se desarrollaban con la participación o de la Policía de la Provincia, del Ejército argentino o de la Armada. Este centro clandestino además pone de manifiesto, porque uno de los acusados por este tribunal es el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jaime Smart, que ya fuera condenado en aquellos juicios, en aquellos juicios vinculados a lo que se denominó Circuito Camps. También está el tristemente recordado comisario Echecolás, también ya condenado por crímenes de lesa humanidad en otros juicios. Personal del servicio penitenciario, en particular el denominado con el apodo de El Oso Acuña, un tristemente recordado represor, integrante de las filas del servicio penitenciario, que era el que tenía a cargo el funcionamiento del centro de La Cacha, y personal diverso, entre ellos personal de los servicios de inteligencia del Estado, servicios de inteligencia del Ejército, que además cubrían funciones de guardias. Se ha podido escuchar testimonios interesantes. Uno de ellos en particular queremos destacar ha sido el de una madre de Plaza de Mayo, una madre de Plaza de Mayo de La Plata. Nos referimos a Adelina de Mati de Alaye. Adelina Alaye
como se la conoce en el movimiento de derechos humanos, es una muy vieja luchadora, en razón de que su hijo, Carlos Esteban Alaye, que fue secuestrado el 5 de mayo de 1977 en un operativo en Ensenada. Carlos Alaye era un militante político del movimiento peronista, un militante político ligado a Montoneros, uno de los tantos jóvenes que en el año 1977 estaba trabajando como un obrero. Fue secuestrado en un operativo que también estuvo relacionado con una serie de operativos que se desarrollaron en el área de Berisso y Ensenada, y conducido a La Cacha. El destino específico de Carlos Alaye no se sabe en detalle y con absoluta certeza, pero esto dio lugar a una inmensa lucha como tantas madres, de su madre, Adelina Alaye. El testimonio de Adelina fue muy interesante porque, más allá de los detalles aportados sobre las vicisitudes de Carlos Alaye, de su historia personal, de su historia familiar, de la agresión del terrorismo de Estado a su propia familia y hacia ella misma también, dio lugar a que presentara públicamente por primera vez en un tribunal que se desarrollaba sin leyes de impunidad vigentes, diera lugar a contar y comentar lo que fue uno de los ejes de su lucha, un pormenorizado estudio que inició en el año 1979 la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos cuando llega al país, la APDH de La Plata y en particular con el tiempo a cargo de Adelina Alaye. Se trata del develamiento de la participación de los policías médicos de CAMS, los policías médicos que tienen a cargo la morgue policial de La Plata en sus responsabilidades en el plan sistemático. Adelina, con mucha calma y con la atención de todo el público asistente, hizo un pormenorizado análisis de cómo estos médicos participaron en el plan sistemático, produciendo el ocultamiento de las causas y las circunstancias de muerte de aquellos perseguidos políticos que fueron asesinados en el marco del terrorismo de Estado, y que sus cuerpos fueron llevados a la morgue policial, y estos médicos, lejos de generar los procesos del buen hacer de las prácticas forenses, fueron cómplices con el proceso de ocultamiento y de las desapariciones. Numerosos cuerpos de perseguidos políticos fueron enterrados en el cementerio de La Plata como NN. Esto lo denunció en 1979 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo siguió Adelina Alaye. Muchos cuerpos fueron identificados, algunos por la participación del equipo de antropología forense y muchos otros por la lucha incansable de estas madres y de los organismos que siguieron adelante con sus investigaciones. Hoy, en virtud del testimonio de Alaye, se tuvo como correlato que la sociedad platense tuviera un listado de varias decenas de médicos platenses vinculados con el terrorismo de Estado. Uno de ellos, que estaba hasta hace poco ostentando el caso de vicedecano de la Facultad de Medicina, luego del testimonio de Adelina Alaye, este vicedecano de la Facultad de Medicina presentó su renuncia y, por los datos que tenemos, también dejó su matrícula. El testimonio de Adelina pone de manifiesto en estos estrados del juicio oral por La Cacha una de las dimensiones no tan estudiadas en lo referente a la participación de médicos en el terrorismo de Estado. Se han juzgado médicos torturadores, se han juzgado médicos apropiadores de niños, pero hoy en los estrados del Tribunal Oral Federal número 1 se pudo poner de manifiesto una faz no conocida hasta el momento. Es la participación médico-legal para generar los elementos de legalización de lo ilegal, de manera que la desaparición de personas quede impune. Vamos a seguir en otras oportunidades contándoles el devenir del juicio a La Cacha y vamos a tener la posibilidad luego
van a ser numerosas las audiencias, de poder comentarles cómo el proceso de justicia termina favorablemente para los intereses populares. Muchas gracias.